Una ciudad hecha de ladrillo y acero, un río que lo conecta todo, y un nombre que pesa como un desafío: Stalingrado. En 1942, mientras el mapa del este ardía, dos ejércitos se miraron a través del humo de los cañones y las ruinas de una ciudad. La cuestión que lo cambiaría todo no era quién tenía más hombres o más tanques, sino quién estaba dispuesto a resistir más tiempo, quién cedería primero un metro de suelo, o un sorbo de Volga. Stalingrado no se ganó solo con balas. Fue logística contra hambre, aviación contra sótanos y mapas contra instinto. Fue ni un paso atrás convertido en táctica y una ciudad entera transformada en trinchera. Pero, ¿cómo transformaron los soviéticos las fábricas en fortalezas? ¿Cómo la Wehrmacht, invicta en el medio continente, se atascó entre ladrillos, tuberías y escaleras? ¿Y cómo, lejos de los focos, un plan en los flancos cambió el destino del Sexto Ejército? Hoy contaremos cómo Stalingrado pasó de ser un objetivo en el papel a convertirse en el punto de inflexión de toda la guerra en el este. Del bombardeo que la volvió un laberinto, al cerco que la hizo una trampa. Pero antes, si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa la campanita. Aquí contamos las batallas que cambiaron la historia. Hoy es el turno de Stalingrado, la ciudad, el río y el invierno que detuvieron a la Alemania nazi. Y ahora sí, comencemos. La historia comienza mucho antes de que se escuche el primer disparo en las ruinas. A mediados de 1942, la guerra en el este se había convertido en una carrera de resistencia. Alemania no logró liquidar a la Unión Soviética en 1941 y el invierno forzó a la Wehrmacht a detenerse. Pero en el verano de 1942, Berlín decide intentar otra vía: golpear el sur, cortar el Volga y hacerse con el petróleo del Cáucaso. Este plan sería bautizado como la Operación Azul. Por su parte, Stalingrado es una gran ciudad industrial en la orilla occidental del Volga, y aparece en el mapa como un nudo donde se cruzan acero, carbón y petróleo. Pero esta ciudad no es solo un nombre. Es una fábrica de tractores que produce tanques T-34 con las líneas de montaje casi pegadas al frente de batalla. Son plantas metalúrgicas y talleres que alimentan la guerra. Y es un puerto fluvial desde el que barcazas suben y bajan mercancías por el río Volga. Hitler es consciente de que quien domine ese río puede estrangular el movimiento de granos, combustibles y equipos hacia el corazón soviético. Y además, hay un toque simbólico que todos entienden. La ciudad lleva el nombre de Stalin, y tomarla sería un golpe a la moral del adversario y un trofeo propagandístico. Sin embargo, la apuesta alemana tiene un problema de base. Sus recursos son finitos. Por tanto, la Operación Azul divide fuerzas para dos objetivos gigantescos a la vez: capturar Stalingrado y empujar hacia el Cáucaso. Eso implica columnas avanzando cientos de kilómetros en estepas abiertas, líneas de suministros cada vez más largas y combustibles que no siempre llegan. La velocidad de los Panzer depende de camiones y vías férreas que crujen. Al mismo tiempo, el alto mando alemán confía en que, como el año anterior, la resistencia soviética ceda si se le presiona con fuerza. Pero subestimar al adversario será un error que se pagará caro. Para Moscú, Stalingrado es un punto crítico. La producción local, aunque golpeada, sigue en marcha. El tráfico por el Volga mantiene viva a la ciudad y a los ejércitos del frente. A nivel estratégico, perder el río significaría romper la columna vertebral logística que une el sur soviético con el centro del país. Por eso, a medida que la Wehrmacht se acerca, la ciudad se fortifica con zanjas, posiciones de ametralladoras, puntos fuertes improvisados y, cuando hace falta, con obreros y civiles que levantan muros con ladrillos arrancados a sus propias casas. En los flancos alemanes, el cuadro es otro. Para sostener la penetración, Berlín despliega a sus aliados. Rumanos, italianos y húngaros cubren largas líneas a ambos lados del empuje hacia Stalingrado. Esas unidades están estiradas, a menudo con artillería hipomóvil y armas antitanque insuficientes. Muchas piezas de 37 y 47 milímetros no pueden detener con fiabilidad a los T-34. Los pocos 75 milímetros modernos llegan tarde y en números mínimos.
cuando el clima se vuelva contra ellos y cuando lleguen los T-34 en masa, aquellas líneas serán puentes de papel. Mientras tanto, en el aire, la Luftwaffe domina. La Luftflotte 4 de Wolfram von Richthofen prepara un castigo que, cuando caiga, convertirá Stalingrado en polvo y cenizas. Pero el fuego no siempre ayuda al atacante. Las ruinas, como pronto descubrirán los alemanes, son un campo de batalla que favorece al defensor terco y cercano. El 28 de junio de 1942, la Operación Azul arranca con confianza. Tras la primavera, la Wehrmacht retoma impulso. Voronezh cae, el río Don es cruzado, y la sensación en muchos cuarteles alemanes es que la URSS ya no puede absorber más golpes. El plan general prevé 2 dientes de un mismo tenedor, uno que muerde Stalingrado, otro que se clava en el Cáucaso para agarrar el petróleo de Maikop, Grozny, y, si es posible, Bakú. Pero partir fuerzas significa también partir la logística. Pero, ¿por qué Stalingrado importa tanto a Hitler? Primero, por su industria. La planta de tractores Dzerzhinsky no solo fabrica maquinaria agrícola. En guerra, su línea se adapta a blindados y piezas. A su lado trabajan las fábricas de Barricadi y Krasny Oktyabr, que producen artillería y acero. Segundo, por el Volga. Navegar ese río equivale a tener una autopista de barcazas que superan las limitaciones del ferrocarril saturado. El petróleo que asciende desde el sur necesita ese cauce, y los soviéticos lo saben desde la Primera Guerra Mundial. El Volga compensa el cuello de botella ferroviario. Y el tercer motivo es el nombre. Stalingrado es política pura. Dejarla en manos alemanas sería una derrota moral difícil de digerir para los soviéticos. El plan alemán asume que el enemigo está desgastado y que los aliados del eje en los flancos podrán aguantar. En el norte del sector, el tercer ejército rumano cubre una línea larguísima. En el sur, el cuarto ejército rumano hace lo mismo. Sus divisiones tienen pocas piezas antitanque modernas, dependen en gran parte de caballos para mover artillería y, en muchos casos, carecen de reservas móviles equipadas. Los italianos y húngaros no están mucho mejor. Todos son valientes, pero la matemática del fuego, calibres, penetración, alcance, no perdona. Al mismo tiempo, la economía de fuerzas alemana compromete la eficacia. Avanzar hacia el Cáucaso exige combustible, que está precisamente en el lugar hacia el que se dirigen. El apetito de gasolina de los Panzer hace de cada kilómetro un reto logístico. Las líneas de suministro se alargan. Los ferrocarriles necesitan cambios de ancho, puentes y estaciones organizadas. Cada desvío hacia el Cáucaso resta camiones y vagones al asalto de Stalingrado. Mientras tanto, el Stavka, la cúpula de mando de la soviética, calibra el golpe y se prepara para absorberlo. La Orden 227, emitida el 28 de julio de 1942, resume la actitud que se exigirá a los frentes. Ni un paso atrás. Impone batallones penales y destacamentos de bloqueo para detener desbandadas, pero su mensaje estratégico es otro. Aguantar terreno crítico. Stalingrado es uno de esos lugares. Mientras la Wehrmacht se acerca al Volga, el tráfico fluvial de 1942 sigue moviendo material a través del río. La prioridad soviética es mantener abiertas rutas, dragar, quitar minas y mover convoyes bajo bombardeo. La ciudad se militariza. Quienes no combaten cavan, levantan alambradas, hacen cócteles Molotov. Se levantan mapas del subsuelo, alcantarillas, sótanos, conducciones, que pronto serán líneas de ataque, repliegue y emboscada. Para cuando termine agosto, el tablero quedará listo para una entrada a sangre y fuego en la que ambos lados creerán estar a horas de la victoria. Nadie sospecha aún que la batalla se convertirá en sinónimo de resistencia encarnizada y cerco. 23 de agosto de 1942. La Luftflotte 4 abre el infierno. La aviación descarga alrededor de 1000 toneladas de bombas sobre Stalingrado. La ciudad arde. Fábricas, escuelas y barrios obreros. El humo se eleva kilómetros. Los cálculos de víctimas civiles varían, pero la devastación es indiscutible. La semana siguiente,
El parque de viviendas queda en ruinas y el centro urbano se vuelve una trampa de escombros. Los bombarderos de KG-27, 51, 55, 76 e I-KG-100 golpean en oleadas. La Luftwaffe pierde apenas unos aparatos ese día. El fuego mata, pero también crea el laberinto perfecto para el defensor. Detrás del bombardeo, el 16º Panzer de Hube y otras formaciones empujan hacia el río. Las avanzadas alemanas llegan a las orillas del Volga en el sector norte y cortan la ciudad en zonas aisladas. Empezará entonces una guerra casa a casa. El Mamayev-Kurgan, una colina que domina la urbe, se convierte en objetivo inmediato. El elevador de grano, una mole de hormigón, es un bastión natural. Más al norte, la planta de tractores Dzerzhinsky y al oeste, las factorías Barrikady y Krasny Oktyabr forman un cinturón industrial que no se rinde. Cada uno de estos nombres será un capítulo. El golpe inicial alemán se topa con defensas improvisadas pero tercas. Baterías antiaéreas soviéticas como el 1077 Ra, tripuladas por mujeres, disparan en tiro tenso contra carros. Las tropas de asalto alemanas, curtidas en Polonia y Francia, deben aprender otra forma de pelear. Trincheras dentro de edificios, pisos conectados con agujeros a mazazos, barricadas en escalera, minas en pasillos. La infantería avanza con ingenieros que abren huecos con cargas y con tiradores apostados en chimeneas, grúas, vigas. A la vez, el cielo es un duelo. La VBS llega tarde y castigada. Entre el 23 y el 31 de agosto, pierde cientos de aparatos en el sector y apenas puede morder la superioridad aérea de Richthofen. El Volga queda sometido a ataques constantes. Los ferries y remolcadores se convierten en blancos preferentes. Pese a todo, las barcazas siguen cruzando. De día bajo humo, de noche a oscuras. El 23 de agosto no decide la batalla, pero la define. Stalingrado deja de ser una ciudad para ser un campo de minas tridimensional. Los alemanes creen haber hecho lo más difícil. Los soviéticos entienden que el choque frontal en campo abierto ya terminó. Lo que viene será una lucha de metros, de habitaciones, de sótanos. Con septiembre, la lucha adopta un nombre: Rattenkrieg, guerra de ratas. Los alemanes describen así los combates: enemigos que aparecen a un metro, que se cuelan por los tubos, que atacan desde el suelo o desde el techo. El 28 de julio, la Orden 227 había fijado la consigna: ni un paso atrás. En Stalingrado, esa consigna se traduce en compañías mezcladas de soldados, obreros, marineros y policías que resisten por cuadras. Los destacamentos de bloqueo, duros y temidos, existen, pero el motor de la defensa no es el miedo, sino la convicción de que si el enemigo llega al Volga, todo se corta. Mientras, en la orilla occidental se hace cargo de la defensa el 62º Ejército de Vasily Chuikov, bajo la coordinación de Zhukov y Yeryomenko a nivel operacional. Chuikov impone una idea que sus memorias convertirán en doctrina: abrazarse al enemigo, pegarse tanto que la artillería y la aviación alemanas no puedan golpear sin dar a los suyos. Acorta deliberadamente las distancias de combate, multiplica las pequeñas infiltraciones nocturnas y la guerra de patrullas. Organiza grupos de 6 a 8 hombres que se mueven por sótanos y alcantarillas y que atacan a granadas y subfusil a pocos metros. Ese abrazo niega el mayor activo alemán: el fuego combinado desde la retaguardia. Para ese momento, el 62º y el 64º ejércitos no son estructuras rígidas, son organismos en adaptación constante. Batallones se reducen a pelotones, pelotones se funden en secciones, y los mandos intermedios, los más escasos, se convierten en elementos de mucho valor estratégico. La artillería soviética se coloca a veces en la orilla oriental del Volga, disparando a tiro tenso sobre la ciudad. La flotilla militar del Volga, con sus lanchas artilladas y sus barcazas camufladas, mantiene de noche un goteo de refuerzos y municiones. Remover minas, remolcar pontones, abatir estacas de pantalán, todo bajo fuego. Cada cruce es una combinación de ingenio y arrojo,
En mitad de septiembre, un nombre se convierte en sinónimo de sacrificio: la 13ª División de la Guardia de Alexander Rodimtsev. El 14 de septiembre, sus hombres cruzan el Volga al atardecer, sin mapas fiables, bajo ataques aéreos y artilleros. Muchas lanchas no llegan. La división salta del muelle directamente al combate en el centro, alrededor de la estación y del Mamayev-Kurgan. En 24 horas pierde miles de hombres, pero estabiliza el frente urbano. Los supervivientes de los regimientos de Rodimtsev se agarran al terreno y devuelven la embestida alemana a punta de granada. Es el arquetipo del relevo por gotas que mantendrá viva a la ciudad. Al mismo tiempo, nace la guerra de francotiradores. En un combate de metros, el tirador que domina una intersección o un hueco de escalera decide el movimiento de toda una compañía. Historias de duelos se multiplican, algunas ciertas, otras convertidas en leyenda. Pero detrás del mito hay una realidad táctica. Un buen tirador con un sector limpio hace imposible el avance. La respuesta alemana es la microtáctica. Grupos de asalto con ingenieros, lanzallamas, cargas huecas, que despejan habitación por habitación. La respuesta soviética son células elásticas que se repliegan por agujeros entre muros, reaparecen desde sótanos y contragolpean. El resultado no es un frente de batalla, sino un panal. Por las noches, los remolcadores suben y bajan. Cruzar el Volga es una lotería. La Luftwaffe intenta cortar cualquier barcaza a la vista. La artillería alemana bate las rutas conocidas. La flotilla organiza corredores de humo, apaga luces, usa márgenes de sombra. En paralelo, baterías en la margen oriental baten las concentraciones alemanas, transparentes contra el cielo incendiado. Cuando llega el frío, el barro cede, el terreno se endurece, y el abrazo de Chuikov se vuelve más letal. El sonido viaja, la respiración se ve, y las granadas congeladas funcionan mejor que los gatillos entumecidos. En los diarios quedan destellos. Un sanitario que anota cuántas gasas le quedan. Un sargento que dibuja un plano de su escalera con números de habitaciones que ya no existen. Un teniente que escribe a su madre desde una carbonera. El 62º se apoya en esa gente y en una logística imposible. La línea no cae, aunque a veces se reduce a una franja de cientos de metros pegada al Volga. Y lentamente, septiembre se cierra con un mapa igual de roto que la ciudad. Pero el Volga sigue vivo, y eso, para Moscú, es todo. Durante finales de septiembre y principios de octubre, varios sitios adquirieron especial relevancia para el resultado de la batalla. El Mamayev-Kurgan domina la urbe y la ribera, aunque cambia de manos varias veces. El 284 de fusileros, entre otros, consiguen dejar allí una capa de metralla y cuerpos. Las pendientes de la colina quedan aradas por explosiones, mientras que el terreno se recompone cada día. El que manda en la colina obtiene capacidad de observación y fuego. En septiembre, octubre y hasta enero, Mamayev es un metrónomo de la batalla. Por su parte, la casa de Pavlov es un bloque de apartamentos en la plaza 9 de enero, que termina transformado en un símbolo. Un pequeño grupo bajo el mando del sargento Yakov Pavlov y luego el teniente Afanasiev fortifica el edificio con minas, nidos de ametralladora y túneles a edificios contiguos. La defensa dura semanas, con relevos mínimos y fuego cruzado. Pero, ¿qué es historia y qué es mito? Es cierto que hubo una defensa prolongada y efectiva, pero el número de atacantes repelidos está adornado en la narrativa posterior. Y aunque sirve como emblema de la resistencia urbana, no fue la única ni la más decisiva posición. Fue una entre muchas que, juntas, negaron la victoria al enemigo. Otro sitio importante en disputa fue el elevador de grano, un prisma de hormigón sin gracia, perfecto para el combate defensivo. Rodeado y machacado, sus defensores, soldados y, según algunas versiones, marineros, sostuvieron la posición contra fuerzas superiores. La silueta del elevador, recortada contra el humo, aparece en relatos de ambos bandos como un recordatorio de que la arquitectura industrial puede convertir un edificio en una fortaleza muy cara de conquistar.
Mientras, la guerra urbana alcanzó su máxima intensidad en las fábricas Tractores, Barricadi y Octubre Rojo. Las naves amplias crean espacios de tiros largos, los talleres un laberinto. Pelotones combaten por un taller de ajuste y lo pierden al anochecer. Algún día, una pared separa dos batallones. Al siguiente, la pared es un agujero por donde cruzan granadas y llamas. Munición y granadas se consumen a ritmos feroces. Las bajas sanitarias saturan puestos de socorro. Los alemanes emplean grupos de asalto con ingenieros y lanzallamas. Los soviéticos los fijan y los muerden por los flancos, o se pegan a ellos, volviendo imposible para los alemanes batirlos con artillería. En estos sectores se mezclan regimientos como el 42º de la 13ª Guardia, partes del 95, 112 de fusileros y unidades independientes. Enfrente, divisiones como la 71ª, 79ª, Jäger, 295 y elementos Panzer asignados como apoyo. Las cifras de bajas por sector varían día a día, pero los informes hablan de compañías que quedan reducidas a docenas, de batallones que ya no existen. Y a todos los problemas hay que agregarle uno más: la higiene. El agua escasea, mientras abundan las infecciones y los piojos. El olor a cadáver y a tela quemada forma parte del aire. Para octubre, ninguno ha logrado el knockout. Cada impulso alemán choca con el abrazo y se disuelve en ruinas. Cada contraataque soviético estabiliza, pero no reconquista la ciudad. El mes se cierra con la Wehrmacht convencida de que le faltan unos días para limpiar los últimos bolsillos, justo cuando, fuera del foco, se prepara un golpe más grande. Ahora imaginemos el plano a escala operativa a finales de octubre. En la ciudad, banderas nazis ondean en ruinas. El Sexto Ejército cree que el asunto es cuestión de días. Las fábricas arden, pero siguen disparando. El Volga humea y congela por las noches. Los mensajes que viajan de unidades a cuarteles suenan a lo mismo. Resistencia residual, bolsillos aislados. El orgullo profesional dice: un empuje más y Stalingrado cae. Pero cambiemos ahora de lente. Alejamos el zoom 100 kilómetros. Los flancos del dispositivo alemán se sostienen sobre largos trechos de estepa, con trincheras estrechas, sin reservas acorazadas a mano, guardados por rumanos e italianos que carecen de cañones anticarro modernos en número suficiente y equipo invernal adecuado. Las divisiones ocupan frentes de más de 100 kilómetros, con comunicaciones pobres. A lo lejos, en el norte y el sur, comienzan a ocurrir movimientos en la retaguardia soviética: trenes nocturnos, concentraciones de artillería, camiones con lonas, pistas falsas, maquetas, redes de camuflaje. Se llama maskirovka, hacer invisible lo importante y visible lo que no lo es. El Stavka está reuniendo martillos. Sin embargo, en los radios alemanes, las señales de inteligencia que apuntan a una acumulación enemiga se confunden con la obsesión de rematar Stalingrado. Manstein aún no está en escena. Paulus espera órdenes, y Hitler, que no quiere oír hablar de retiradas, empuja a aguantar y avanzar. En Kotelnikovo, en Kalach, en la curva del Don, los nombres pasarán a ser flechas en un mapa. Todos creían que faltaban días, cuando en realidad faltaban horas, pero para otra cosa. En octubre y noviembre, mientras Stalingrado sangra, 3 frentes soviéticos se engranan. El Frente del Don, liderado por el teniente general Konstantin Rokossovsky, el Frente Suroeste, bajo el mando del también teniente general Nikolai Fyodorovich Batutin, y el Frente de Stalingrado, dirigido por el coronel Andrei Ivanovich Yeryomenko, todos bajo la coordinación estratégica de Zhukov y Vasilevsky. El plan se llama Operación Urano, y consistía en no golpear el centro duro en la ciudad, sino quebrar los flancos rumanos al norte y al sur, cerrar una tenaza y cercar al Sexto Ejército y parte del Cuarto Panzer. La lógica es quirúrgica. No deben insistir donde el enemigo es más fuerte, sino atacar y romper los flancos donde es más débil. La maskirovka hace el resto. La ocultación de reservas, los movimientos nocturnos, las pantallas de humo, los señuelos, las estaciones ferroviarias falsas, las maquetas de baterías, la censura estricta de radio, todo suma.
Y el terreno ayuda. La llanura permite mover brigadas acorazadas y artillería pesada si no te ven. El frío, que llega de golpe, endurece el suelo y convierte el barro en suelo firme para tanques. El Stavka aplaza el día D un par de veces para completar concentraciones y alineaciones. Cuando llega la hora, serán más de 1 millón de hombres, casi 900 carros, más de 13.000 piezas de artillería y 1.500 aviones en el conjunto de frentes implicados. Los ejes de ataque previstos son los siguientes. Al norte, desde la curva del Don hacia el sur, con los ejércitos 21 y 65, abriendo paso a unidades de tanques que explotarán a campo abierto. Al sur, desde el sector de Kotelnikovo, Kalach, el golpe apuntará a las posiciones del cuarto ejército rumano para converger en los puentes y cruces del Don en Kalach. Si ambos ejes se tocan, formarán una bolsa, atrapando al sexto ejército y elementos del cuarto Panzer. Mientras, los informes que llegan a Paulus hablan de tensión creciente en los flancos, pero la prioridad sigue siendo limpiar Stalingrado. Hitler, más aún, prohíbe replegar los Panzer que combaten en la ciudad para formar una reserva móvil. El mando alemán confía en que los rumanos aguantarán lo suficiente para que los refuerzos lleguen y que, si hay un problema, la Luftwaffe lo parcheará. Pero la Luftwaffe, a esas alturas, está sobreexigida en un frente gigantesco. Y cuando la escarcha cubre la estepa y el río empieza a helar, comienzan los errores. El escenario está listo. La Operación Urano no va a buscar una victoria bonita en la plaza central, sino resultados operativos en la retaguardia abierta. El 19 de noviembre de 1942, a las 7:20, el norte estalla. El 21º y el 65º ejército, con blindados del 5º ejército de tanques, golpean al tercero ejército rumano. Las primeras oleadas chocan con campos de minas y resistencia firme, pero cuando los T-34 superan la franja de defensas, la falta de cañones anticarro pesados sentencia la línea. Al mediodía hay rupturas, al atardecer, retiradas. Al día siguiente el sur entra en fuego. El cuarto ejército rumano, con un frente enorme y reservas débiles, cede ante ataques que buscan profundidad. Unidades motorizadas soviéticas navegan por la niebla de la estepa, evitan núcleos resistentes y marchan hacia puntos de cruce y carreteras. Mientras que los contraataques alemanes con el 48º Cuerpo Panzer están cortos de combustible y cuentan con muy pocos carros. El 21 y 22 de noviembre las puntas acorazadas al norte y al sur cruzan carreteras clave, toman puentes y nudos de comunicaciones. Las columnas rumanas aisladas son sobrepasadas, y unidades alemanas empiezan a recibir órdenes contradictorias. ¿Apoyar a los aliados en fuga o cerrar brechas en su propio frente? El 23 de noviembre la tenaza soviética se cierra en los alrededores de Kalach sobre el Don. Nace el Kessel de Stalingrado. Dentro quedan el sexto ejército y parte del cuarto Panzer. Las estimaciones varían, pero hablamos de cientos de miles de hombres, incluyendo también personal auxiliar, hiwis y servicios. La ciudad se convierte en una trampa. Desde ese día, el mapa cambia. Lo importante ya no es tomar una manzana en la fábrica, sino sobrevivir dentro de un cerco gigantesco sin reservas operativas y con el invierno encima. Después del cerco, la pregunta alemana es obvia. ¿Ruptura inmediata hacia el suroeste para enlazar con fuerzas de alivio o aguantar y abastecer por aire? Hitler elige aguantar. Prohíbe la ruptura. Ordena a Paulus mantener la fortaleza de Stalingrado. Hermann Göring promete un puente aéreo capaz de sostener al sexto ejército. La comparación con Demiansk, un cerco más pequeño abastecido por aire meses antes, influye. Pero Stalingrado es otra escala. Peor clima, más enemigos, mayor distancia y un consumo muy superior. El gasto logístico es brutal. El sexto ejército necesita aproximadamente 750 toneladas diarias de suministros para mantenerse operativo. La Luftwaffe, con suerte, puede prometer 300 por periodos cortos, y en la práctica, muchas veces solo entrega la mitad de esa cifra. Las bases principales, Pitomnik y Gumrak,
Están dentro del Kessel y bajo fuego constante. Cada aterrizaje es un milagro, y cada despegue, un drama con heridos a bordo. Las bajas de aviones Ju-52 y E-111 crecen. La captura del aeródromo de Tatsinskaya a finales de diciembre por una incursión soviética golpeará aún más la capacidad aérea alemana. Paulus duda. Sus jefes de cuerpo le presionan en sentidos distintos. La opción Donnerschlag, una salida coordinada hacia el suroeste cuando las fuerzas de Manstein se acerquen, requiere combustible que ya no existe, y una decisión política que no llega. Los días pasan. La ventana se reduce. En el Kessel, el combustible se raciona. Los vehículos se canibalizan. Mover una división significaría abandonar a pie a miles. Las comunicaciones entre Hitler, Paulus y Manstein registran argumentos, esperas y órdenes categóricas. No romper. Mientras tanto, el tiempo hace su trabajo. El sexto ejército, atado al radio de sus aeródromos, se encoge alrededor de Pitomnik y Gumrak. A principios de enero, la artillería soviética bate ambos campos. Sin esos puntos, el puente aéreo muere de muerte súbita. La decisión de aguantar transforma un cerco duro en una condena. Ante esta situación, Hitler crea el grupo de ejércitos Don y pone a Manstein al mando. El plan: lanzar desde Kotelnikovo el cuarto ejército Panzer de Hoth para romper hacia el noreste, cruzar el Mishkova y enlazar con una salida desde dentro del Kessel. Las primeras jornadas son prometedoras. Divisiones Panzer veteranas avanzan en la estepa invernal, toman pueblos, capturan puentes, alcanzan el río Mishkova y en algunos puntos llegan a quedar a unas decenas de kilómetros del borde del cerco. En los mapas de operaciones, la distancia parece mínima. En el terreno es un universo. Pero hay un problema. No hay coordinación real con una ruptura desde dentro. Paulus no recibe autorización clara para salir. No tiene combustible ni munición para un golpe a fondo. Y cada día que pasa, la segunda ejército de guardias soviético se planta frente a Hoth. Los soviéticos contienen, luego contraatacan. La distancia más corta alcanzada por las vanguardias alemanas se mide entre 35 a 50 kilómetros del Kessel, según sectores y días. Suficiente para oír la artillería a lo lejos, insuficiente para salvar a un ejército hambriento. El intento se agota en choques de blindados y fuego anticarro soviético bien posicionado. La logística tampoco ayuda. Los suministros alemanes deben recorrer vías heladas y caminos hostiles. El frío revienta motores. El consumo de combustible sube. Sin una salida simultánea desde dentro, la operación pierde su momento. Manstein, pragmático, sabe que insistir puede costarle no solo el sexto ejército, sino también su propio grupo de ejércitos. Mientras Hoth empuja, el frente suroeste de Batutin lanza la operación Pequeño Saturno entre los días 16 y 30 de diciembre. El objetivo: el octavo ejército italiano y parte del húngaro en el Don y el Chir. El golpe abre una brecha enorme. Unidades italianas quedan cercadas o se disuelven intentando retirarse. Se amenaza la retaguardia operativa alemana, nudos ferroviarios, aeródromos como Tatsinskaya, claves para el puente aéreo y vías de evacuación. Manstein entiende el mensaje. Si sigue alargando la operación, puede perder mucho más que Stalingrado. La prioridad pasa a salvar al conjunto del ala sur alemana. El efecto en cadena es demoledor. La Luftwaffe pierde aviones en tierra en aeródromos golpeados. Los alemanes deben replegar bases más lejos del Kessel, reduciendo aún más la capacidad de abastecer por aire. La gran salvación se cancela en la práctica. El sexto ejército queda solo. Desde mediados de diciembre, la vida dentro del Kessel es supervivencia. Las raciones bajan, el pan se mezcla con serrín, la carne es escasa, el café es un recuerdo. La temperatura se hunde, el tifus y la disentería hacen estragos. La escasez de vendas y anestésicos convierte los hospitales improvisados en escenas insoportables. La disciplina empieza a colapsar en sectores, saqueos de almacenes, peleas por una manta, soldados que se rinden por grupos enteros cuando se acaba la munición. Los vuelos de la Luftwaffe
Entran y salen menos cada día. Se prioriza evacuar heridos y especialistas. Se pierde material en aterrizajes forzosos. Muchos vuelos ya solo lanzan sacos en paracaídas. Sin Pitomnik y sin Gumrak no hay dónde posar. Y esos aeródromos están a punto de caer. La propaganda trabaja en ambos lados. Radio y panfletos prometen alivio, luego resistencia. Otros anuncian garantías para quien se rinda. Pero en la nieve y el barro, las palabras valen poco. El hambre manda. También hay civiles dentro, familias que no pudieron o no quisieron evacuar la ciudad, escondidas en sótanos fríos. Una tragedia que queda muchas veces fuera de las cifras militares. Y a medida que enero avanza, el Kessel se encoge como una piel que se tensa. Las unidades pierden cohesión, los oficiales sin radio mandan con corredores a pie. La munición de artillería casi se agota. Los tanques inmóviles sirven de fortines sin combustible. Las decisiones operativas ya no existen, solo quedan decisiones de pelotón. El 10 de enero de 1943, Rokossovski inicia la Operación Anillo, una preparación artillera colosal, para luego avanzar y hacer más pequeño el Kessel, trozo a trozo. El objetivo no es un golpe de mano, sino triturar la bolsa. Entre el 16 y 17 de enero, el aeródromo de Pitomnik cae. 5 días después cae el Gumrak. Sin pistas, el puente aéreo muere. Los últimos aterrizajes se registran el 23, después, solo lanzamientos esporádicos. A finales de enero, las fuerzas soviéticas dividen la bolsa en sector norte y sector sur. En ese contexto, el 30 de enero, Hitler asciende a Friedrich Paulus a mariscal de campo, con la esperanza velada de que ningún mariscal se rinde. Paulus no se suicida. El 31 de enero entrega su sector, el sur. El 2 de febrero se rinde el resto. Unos 91.000 prisioneros, incluidos más de 20 generales, marchan al cautiverio. Muy pocos volverán una década después. Los últimos días dentro del Kessel son testimonio de lo que significa quedarse sin todo. Soldados que calientan nieve para beber. Médicos que operan sin morfina. Piezas que disparan sus últimos proyectiles sabiendo que lo siguiente es silencio. En los alrededores de la ciudad y dentro de ella, los soviéticos contarán luego cientos de miles de cadáveres alemanes y rumanos. La ciudad misma no es una ruina, es una capa geológica de guerra. Y es que Stalingrado no es solo una batalla. Es un punto de inflexión. La Wehrmacht pierde una masa irrecuperable de tropas veteranas, mandos intermedios, material y, quizá más importante, prestigio. La iniciativa estratégica en el este bascula. A partir de 1943, el Ejército Rojo toma el pulso y ya no lo suelta. Moral y propaganda soviéticas se elevan. Si se podía aguantar en Stalingrado, se puede empujar en Kursk, en el Dnieper, en Bielorrusia. Para los aliados del eje, el impacto es corrosivo. Italia y Rumanía digieren desastres que desgarran la relación con Berlín. Los alemanes se ven obligados a revisar su estrategia. El mito de la invencibilidad se ha roto. En los mapas del alto mando alemán, la palabra reserva empieza a tener otro peso. Las cifras varían según fuentes, pero los rangos hablan por sí solos. Alrededor de 330.000 hombres quedaron atrapados en el Kessel. Cerca de 91.000 rindieron armas. Pero solo menos de 6.000 volverán años después. Las bajas totales del conjunto de la campaña suman cientos de miles por cada bando. Muchas estimaciones sitúan las pérdidas del eje por encima de 800.000 y las soviéticas por encima del 1.000.000 en toda la campaña de Stalingrado. En la ciudad, el bombardeo de agosto mató a decenas de miles de civiles, según algunos cálculos, aunque las cifras exactas siguen debatidas. En la memoria, Stalingrado es también un lugar físico. El Mamayev Kurgan, convertido en complejo monumental, con «La Madre Patria llama», esa estatua que grita al cielo con la espada en alto, y una ciudad, Volgogrado, reconstruida prácticamente desde los cimientos. Ambos no son solo recuerdos rusos, sino una advertencia universal sobre lo que significa llevar una guerra industrial al corazón de una ciudad.